Hola mi familia hermosa, Dios me le bendiga, encantada una vez más como todo este tiempo eh, para llevar ese mensaje a cada familia, a cada persona aquí presente a través de este video, que sea el Señor permitiendo que llene sus vidas, sus corazones y que permita que estas personas, cualquiera de ustedes que sea, pueda ser edificado, pueda ser afianzado en la palabra del Señor, pueda ser instruido en la palabra del Señor. Entonces hoy una vez más vamos a traer ese mensaje de salvación, ese caminar diario con nuestro Padre Celestial. Colocamos entonces ese tiempo en su presencia. Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre amado. Nos presentamos, nos humillamos, Señor, delante de ti. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Reconociéndote que no hay nada más grande, Señor, más sublime, Señor. Y que a dónde más iremos, Señor, si no es a tu presencia. A dónde más encontraremos palabra de vida, palabra de aliento, esa guía, esa fortaleza, Señor, que nos das día a día, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por haberte fijado en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que fuiste tú el que nos miraste, que fuiste tú el que nos llamaste, que no fuimos nosotros los que te escogimos a ti, sino que fuiste tú, Señor, el que viste ese algo especial en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque ¿quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros? Unos pecadores, Señor, en la cual tú te deleitaste, Señor, en transformarnos, amado Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, y te pedimos que hagas tu obra, Señor, como tú quieras, amado Padre Celestial. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre amado. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos hables y nos ministres, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos cure de toda artimaña de enemigo, de todo plan, Señor, de toda enfermedad, de toda plaga, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Con mi familia hermosa. Hoy vamos a hablar en especial hay uno que es el como el personaje central, pero igual también vamos a hablar de otros personajes. Y ese personaje al que nos vamos a referir, vamos a encontrarlo en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Y dice de la siguiente manera ese versículo. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estamos viendo nosotros ahí en la cual Moisés dice todo eso? Estamos viendo que el Señor está llamando a Moisés, está llamando a ese ministerio. Recordemos que Moisés fue utilizado para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud, donde se encontraba en Egipto. Entonces Dios lo llamó ¿para qué? Para que sacara ese pueblo de ahí, para que a través de su mano Dios pudiera guiarlos. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momentico cuando Dios le está hablando a Moisés, le está diciendo, bueno, Moisés, tú eres el que vas a hacer esta obra? Entonces mire lo que dice Moisés: ay Señor, yo soy tartamudo, ay Señor, yo no sé hablar, ay Señor, tal cosa, ay Señor. Mire, y cuando nosotros vemos ahí lo que dice Moisés, esas son puras excusas que estaba sacando. Y son las mismas excusas que muchas veces también sacamos nosotros. Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está mostrando qué quiere con nosotros, qué quiere hacer de nosotros. Entonces nosotros ahí es donde empezamos también a sacar esas diferentes excusas. Entonces nuestro tema de hoy es ese llamado que Dios hace en cada uno de nosotros, ese llamado que Dios nos hace a cada uno. Pero podemos hablar nosotros de dos tipos de llamado. El primer llamado es cuando Dios te llama a que lo sigas a Él. Cuando Dios te llama a decirte, bueno, mi hijo, aquí estoy, ya es hora de que cambies esa manera de vida. Ese es el primer llamamiento. Ahora, de este otro llamamiento que yo estoy hablando en este momento, porque ya ustedes, ya el primero, ya lo pasaron hace mucho tiempo, cuando Dios empieza a tocar sus corazones. Ahora ese segundo llamado es el llamado al ministerio, llamado a servirle a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que esa palabra llamado, ¿qué quiere decir? Esa palabra llamado es como esa invitación, es una invitación. De hecho, viene una palabra griega que se llama kaleo, y esa palabra griega significa convocar o invitar. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? La palabra llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces, Dios te nombra, ya se fijó en ti, Dios te hace ese llamado a ti en tu corazón, tú lo sientes, en las diferentes actividades Dios te habla, en la cual te está diciendo, bueno, mi hijo, yo te necesito para esto, para tal cosa, para tal obra te necesito. Dios empieza a llamarlo a uno. Pero
muchas veces, bueno, nos damos cuenta o no nos damos cuenta, nos pasa como Moisés, empezamos a sacar excusas. No, Señor, que mira que yo estoy joven. No, no, Señor, que mira aquello. No, Señor, que yo no sé hablar. No, Señor, es que mis hijos. No, Señor, es que mi esposo. Y empezamos a sacar las diferentes excusas y no escuchamos esa voz de Dios. No escuchamos lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro, pues sí, para nuestro provecho. No escuchamos, nos hacemos lo de la vista sorda. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de la Biblia, dice en Números 27-23, dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí le están dando ese llamamiento. Aquí están hablando del llamamiento de ¿qué? De Josué. ¿Ya? Dios utilizó a Moisés para que ratificara ese llamado en Josué, porque ya los primeros que tenemos que saber cuando Dios nos llama somos nosotros mismos. Luego lo que hace es como ratificar ese llamado y lo hace a través de un ministro, pues, como el pastor o en diferentes iglesias. Pero ya nosotros en nuestro corazón sabemos que Dios nos ha hecho ese llamado. Pero si nosotros vamos avanzando o vamos mirando en la Biblia, hay muchas personas en la cual Dios hizo ese llamado. Pero antes de eso, miremos cómo es que Dios llama. ¿Ya? Y de hecho vemos que dentro de ese llamado vemos en Jeremías 1:5 dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué le está diciendo aquí Dios a Jeremías? Que antes que él naciera, que antes que te formaste en el vientre, dice, ya Dios lo tenía ya lo tenía visto, ya yo lo tenía que señalado, ya lo tenía yo separado para que le sirviera como profeta a donde las naciones. Otro ejemplo lo encontramos nosotros de forma de cómo Dios llama en Juan 15:16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. En este versículo vemos que Dios ve algo. Cuando Dios dice que no fuimos nosotros, sino que fue Él, es cuando Dios ve ese algo bonito, ese algo que nadie ve, ni siquiera nosotros lo vemos, porque ni siquiera nosotros sabemos que tenemos eso, algo como especial que Dios ve en cada uno de nosotros, y por eso se fija en uno y lo llama. No porque seamos santos, no porque seamos perfectos, no. De hecho, a todas las personas que Él llamó, casi todos, tenían cantidad de errores. Sin embargo, Dios no veía a esa persona que nosotros vemos, sino que Dios ve más allá adentro. Ve más allá, Él ve con esos ojos espirituales. Nosotros vemos con lo físico, nosotros vemos un pecador, un adúltero, un fornicario, un ladrón, vemos de todo eso. Dios no ve eso. Dios ve ese otro hombre que está más allá, ese otro hombre que va a llegar a ser. ¿Ya? Y entonces por eso que se deleita llamándonos. Y vemos también en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí es cuando llaman a Pablo. Y vemos otro versículo que dice en Hebreos 5:4. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Mire lo que dice tan bonito este versículo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, cuando dice nadie toma para sí esta honra, ¿qué nos están diciendo ahí? O sea, no todo el mundo tiene ese privilegio de que Dios lo llame. Hay mucha gente que pueden decir, bueno, Señor, yo quiero hacer esto. Mientras si Dios no lo ha llamado, no pasa nada con él. Hay que esperar que Dios sea el que se plazca y lo llame a uno a eso, a servirle. Entonces nadie tiene esa honra, sino más el que Dios ha llamado. ¿Ya? Entonces, en este orden de idea, ¿qué es el llamado? Es esa invitación que Dios nos hace. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de ser como Moisés, dejar de sacar excusas como Moisés, sino que sencillamente es que decirle, Señor, aquí estoy, Dios, haz tu obra en mí. ¿Ya? Y si nosotros ahondamos en la palabra, vamos a ver diferentes personajes que fueron llamados, y hay algunos como Moisés que empezaron a sacar excusas, como Jeremías, cuando Dios le dice todo eso, que antes que te formaste en el vientre te conocí, te di por profeta de las naciones. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Mira lo que dice, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. O sea, soy pequeño todavía, yo no sé hablar bien. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? No importa que tú eres pequeño, no importa que tú seas lo que sea. Yo soy el que voy a ir delante de ti, yo soy el que voy a pelear por ti. Y mire cuando llama a Pedro, dice, en Mateo 4:18-20, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Qué bonito. Ellos no tuvieron que sacar excusas, sino que ahí mismos fueron donde Jesús los estaba llamando. Y luego Isaías, mire, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso todavía Isaías. ¿Y qué es lo que está pasando con Isaías? Pues el Señor lo está llamando. Resulta que Isaías ve la visión de ¿quién? Ve la visión del ángel de Jehová, ve esa visión. Y él ve, y él se queda tan maravillado, y cuando el Señor le habla, le dice, ahí donde el Señor le dice, ¿a quién voy a mandar a que vaya ya a hablarle a este pueblo? Dice, Señor, yo voy, heme aquí, envíame a mí, le dice. Entonces, vemos personajes dentro de estos pocos que hemos hablado, vemos personajes como el personaje central, aquí queda Moisés, que se niegan, que sacan excusa, otro Jeremías que sacan excusa. ¿Por qué esos personajes sacan excusa? O en el caso de Moisés, ¿será que Moisés era verdad que no sabía hablar? ¿Acaso Moisés, la palabra dice en Hechos, dice que Moisés fue instruido? Recuerda que fue instruido ¿por quién? Por los egipcios. Fue instruido como para qué, para ser gobernante en Egipcio. O sea, que fue instruido por los mejores, allá dice la palabra. Entonces, ¿por qué tenía miedo él? ¿O es que acaso cuando estuvo en el desierto perdió esa habilidad que tenía? No, sencillamente Moisés lo que tenía era puro miedo. Y el miedo es el arma poderosa que utiliza el enemigo. El arma que Satanás utiliza para hacer que la gente se desvíe, para que la gente pierda el ministerio, pierda lo que Dios le ha dado, es el miedo, ¿ya? Así como tenemos que la fe es eso que tenemos para agradar a Dios, que es el arma poderosa. Es el arma poderosa en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Asimismo, también el miedo es el arma que el enemigo utiliza ¿para qué? Para hacer daño, para hacer desviar a la gente de su ministerio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí en cuanto a ese miedo? Nosotros no estamos solos. Dios, si nos ha llamado, es porque algo vio en nosotros. Él vio unos guerreros en nosotros, Él vio una persona capacitada, unas personas que salen, que batallan. Eso vio en nosotros Él. Nosotros puede ser que veamos un miedoso, pero Dios no. Y entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos llamó, Dios nos va a capacitar y Dios nos va a proteger. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para vencer ese miedo? Primero que todo tenemos que colocar nuestra mirada ¿dónde? Colocar nuestra mirada en ¿quién? En Dios. Si Él nos llamó, Él nos capacita. Además de capacitarnos, ¿qué nos da? Nos da un kit, nos da unos talentos. De hecho, a Moisés le decía, ¿qué tienes en tus manos? Le decía, no, una vara. Esa vara era el medio que Dios estaba utilizando para que Moisés pudiera avanzar. Era esa vara. Entonces, en nuestras manos Dios nos va a colocar unos dones, unos talentos, así como hizo con Moisés. Entonces, usar esos dones, esos talentos y dejar que Dios actúe, porque Dios es el que va a estar con nosotros. Él dice, yo estaré contigo. O sea, entonces el miedo tiene que irse. Segundo, tenemos que dejar que Dios actúe. Si Dios nos llama, entonces estar listo. Así como hizo Isaías, Señor, envíame a mí. Así como hizo Pedro, Señor, ven. Y ahí mismo él salió. Tenemos que estar dispuestos para que Dios haga la obra, para que Dios actúe. Es lo que tenemos que hacer, familia. No buscar excusas, no buscar pretexto, como hemos hecho. Hicieron muchos de esos ahí. No, sino que estar ahí. Estar a la vanguardia. Cuando Dios te hable, ahí mismo seguir a ese llamado que Dios está haciendo. En tercer lugar, la palabra que dice que no tenemos lucha, que no tenemos lucha contra carne, sino contra sangre. Perdón, la leo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿a quién es el que se va a favorecer cuando nosotros le decimos a Dios no, cuando no le hacemos caso a Dios? El enemigo. O sea, esa es la lucha. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos da poder y autoridad para derribar toda aquella cosa que el enemigo quiera hacer. Dios ha hecho que todas esas cosas se romper esas cadenas. Dios nos ha dado esa potestad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia? Romper todo con todo miedo, porque la palabra que dice,
la palabra que dice, ya como para reflexión, ya en este momento, dice, porque porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, en esta hora, familia, si Dios nos ha llamado, es dejar todo miedo, dejar toda duda, toda incredulidad, sino que ¿qué es? Colocar nuestra mirada ¿dónde? Nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en Cristo, que si Él nos ha llamado, sabemos que Él nos va a respaldar. El miedo debe salir de nuestras vidas. Debe salir de una vez por toda nuestra vida, porque el único que se favorece metiéndonos miedo es el enemigo. ¿Y quién es el que pierde? Nosotros. Somos nosotros. Entonces, todo miedo se tiene que ir de nuestras vidas, porque la palabra dice, ya que no nos ha dado espíritu Dios de miedo, sino de poder. Entonces tenemos que levantarnos en ese poder y derribar toda artimaña del enemigo. ¿Ya? Porque el Señor nos está diciendo que somos sus escogidos, que Él ya colocó sus ojos en nosotros, que antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya nos había escogido. Y no fuimos nosotros, fue Él el que nos escogió. Entonces, que nosotros esta noche podamos decirle así como hizo Pedro, que ahí mismo dejó esas redes y salió atrás de Jesucristo, o así mismo como hizo Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Ya? Entonces, esos puestos, esos cargos están dados para quienes, para todos aquellos escogidos a ser llamados a que parte de esta gran comisión. Entonces oramos, familia. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti y te damos gracias, Señor. Gracias por haber colocado tus ojos en cada uno de nosotros. Y hoy, amado Padre Celestial, te decimos, igual que Isaías, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy, amado. Heme aquí, envíame a mí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, muchas bendiciones de lo alto para usted y toda su familia. Dios les bendiga.